Hay un momento que casi todos conocemos, un momento en el que te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que eras hace 6 meses, hace un año, hace 5 años. Recuerdas que antes te levantabas temprano, hacías ejercicio, leías, avanzabas. Recuerdas que tenías metas claras y que cada día hacías algo para acercarte a ellas. Pero en algún punto del camino, sin que te dieras cuenta, todo eso se fue desmoronando. Primero fue un día que no cumpliste con lo que te habías prometido. Después fue una semana, luego un mes. Y ahora llevas tanto tiempo sin esa disciplina que ya ni siquiera sabes cómo recuperarla, si es que todavía es posible hacerlo. Te digo algo que necesitas escuchar desde el principio. Sí es posible. No solo es posible, sino que es mucho más accesible de lo que crees. La disciplina no es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces. No es un don que tienen ciertas personas y otras no. Es una habilidad, es un músculo. Y como todo músculo que ha pasado un tiempo sin usarse, puede atrofiarse, puede debilitarse, puede sentirse torpe y pesado cuando intentas moverlo de nuevo. Pero también puede fortalecerse, puede recuperarse, puede volver a ser lo que fue, e incluso convertirse en algo más sólido que antes, si sabes cómo trabajarlo. Lo que vas a escuchar hoy no es una lista de consejos motivacionales que se olvidan en 3 días. Esto es algo diferente. Es una comprensión profunda de por qué perdiste tu disciplina, qué está pasando dentro de tu mente y de tu cuerpo cuando intentas recuperarla, y exactamente qué pasos concretos puedes dar para reconstruirla desde cero, de manera sostenible y real, sin trucos, sin atajos falsos, con la verdad. Empecemos por entender algo fundamental que muy poca gente comprende realmente. La disciplina no se pierde porque seas flojo, no se pierde porque no tengas fuerza de voluntad, no se pierde porque hayas fallado como persona. La disciplina se pierde porque el cerebro humano está diseñado para buscar el camino de menor resistencia. Es biología pura. Tu cerebro tiene un sistema de recompensa que siempre está buscando placer inmediato y evitando el dolor inmediato. Cuando cumples con una tarea difícil, el cerebro libera dopamina, pero el esfuerzo previo a ese momento es incómodo. Y cuando tienes acceso constante a fuentes de dopamina fácil, rápida y gratuita, como las redes sociales, los videos cortos, la comida procesada, los videojuegos, el entretenimiento infinito, el cerebro empieza a preferir esas fuentes porque son más fáciles, más rápidas y más predecibles. Eso es exactamente lo que ha pasado en los últimos años con prácticamente toda la humanidad. El entorno moderno está literalmente diseñado para destruir tu disciplina. Las aplicaciones, los algoritmos, las notificaciones, los productos ultrapalatable, todos están optimizados por equipos de ingenieros y psicólogos para capturar tu atención y tu dopamina de la manera más eficiente posible. No es una metáfora, es el modelo de negocio. Y si tu cerebro ha pasado meses o años siendo condicionado por ese entorno, es completamente normal que tu disciplina se haya erosionado. No es tu culpa que el sistema esté diseñado así, pero sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Ahora bien, cuando la gente intenta recuperar su disciplina, comete casi siempre el mismo error. Se llenan de motivación en un momento de claridad, generalmente después de ver un video como este, o después de leer algo inspirador, o después de tener una conversación que los sacude. Y entonces hacen una lista enorme de cambios que quieren implementar de golpe. Van a levantarse a las 5 de la mañana. Van a hacer 1 hora de ejercicio. Van a meditar 20 minutos. Van a leer 30 páginas. Van a comer perfectamente. Van a dejar de usar el teléfono. Van a trabajar en su proyecto personal. Van a aprender un idioma, van a llamar a su familia, van a organizar su espacio. Todo, al mismo tiempo, desde mañana. ¿Y qué pasa? Que 3 días después, a lo sumo una semana, todo se cae, porque intentaron construir un rascacielos sobre una base que no existe todavía, porque el músculo de la disciplina, que llevaba meses o años sin usarse, de repente tuvo que cargar un peso enorme para el que no estaba preparado. Y cuando el sistema colapsa,
Cuando vuelves a la cama en lugar de levantarte, cuando comes lo que no debías, cuando abres Instagram en vez de trabajar, no solo vuelves al punto de partida, también añades una capa de vergüenza, de culpa y de la narrativa de que yo no puedo. Y esa narrativa es veneno. Así que lo primero que tienes que entender es que recuperar la disciplina no se parece en nada a un arranque de motivación. Se parece a aprender a caminar de nuevo después de una lesión. Con paciencia, con consistencia y con una estrategia inteligente que respete dónde estás ahora mismo, no donde quisieras estar. Vamos a hablar de la primera pieza fundamental, la identidad. Antes de cambiar cualquier comportamiento, tienes que entender quién eres según tú mismo, porque todos tus comportamientos, absolutamente todos, son consistentes con la imagen que tienes de ti mismo. Si en el fondo crees que eres una persona desorganizada, que no termina lo que empieza, que no tiene fuerza de voluntad, tu mente inconsciente hará todo lo posible para que tus acciones sean coherentes con esa imagen. Aunque racionalmente quieras cambiar, aunque conscientemente desees ser disciplinado, si en el nivel más profundo de tu identidad te ves como alguien que falla, vas a seguir fallando. Esto no es teoría abstracta. Los estudios sobre el cambio de comportamiento muestran consistentemente que las personas que más éxito tienen no son las que se proponen hacer tal o cual acción. Son las que cambian la forma en que se describen a sí mismas. No voy a hacer ejercicio, sino soy una persona activa. No voy a intentar levantarme temprano, sino soy alguien que se levanta temprano. No voy a tratar de ser más productivo, sino soy una persona disciplinada y enfocada. El lenguaje que usas para describirte no es cosmético, es arquitectónico. Define la estructura de tus decisiones. Entonces, el primer trabajo que tienes que hacer es escribir, con papel y bolígrafo, la descripción de la persona que quieres ser. No lo que quieres hacer, sino quién quieres ser. ¿Cómo se mueve esa persona por el mundo? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo reacciona cuando tiene ganas de rendirse? ¿Cómo maneja la incomodidad? Escríbelo, léelo en voz alta. Empieza a hablarte a ti mismo desde esa identidad, aunque al principio se sienta falso, aunque la brecha entre quién eres y quién dices ser sea enorme. Porque cada pequeña acción que tomes en alineación con esa identidad va a ir cerrando esa brecha, ladrillo a ladrillo. Hay algo que muchos gurús de la productividad no te dicen. La identidad cambia antes que el comportamiento en el plano mental, pero el comportamiento tiene que confirmar la identidad en el plano físico. Es un ciclo. Primero te dices que eres disciplinado, luego tomas una pequeña acción disciplinada. Esa acción confirma la identidad. La identidad te hace más probable de tomar la siguiente acción y así se va construyendo el ciclo. Pero tiene que empezar en algún punto. Y ese punto no es la acción perfecta, es la decisión interna. Pasemos ahora a algo igualmente importante, el entorno. La mayoría de las personas cree que la disciplina es un asunto de fuerza de voluntad. Y esto es parcialmente cierto, pero la fuerza de voluntad tiene un problema enorme. Es un recurso limitado. Se agota durante el día. Después de horas de tomar decisiones, de resistir tentaciones, de enfocarte en trabajo difícil, tienes menos capacidad de tomar buenas decisiones. Esto se llama fatiga de decisión. Y es por eso que muchos líderes y personas altamente productivas usan siempre la misma ropa, comen prácticamente lo mismo cada día, tienen rutinas muy rígidas para ciertas partes de su vida, no porque sean aburridos, sino porque están ahorrando su energía mental para las decisiones que realmente importan. Pero hay algo que te ayuda mucho más que intentar fortalecer tu fuerza de voluntad, diseñar tu entorno de manera que las decisiones correctas sean las más fáciles y las decisiones incorrectas sean las más difíciles. Esto es lo que los científicos llaman arquitectura de elección, y es brutalmente efectivo. Si tienes el teléfono en la mesita de noche y se carga al lado de tu cama, lo primero que vas a hacer al despertar es mirarlo. No porque seas débil, sino porque está ahí. Porque la fricción para no mirarlo es mayor que la fricción para mirarlo.
Pero si pones el teléfono a cargar en otra habitación y dejas los zapatos deportivos al lado de la cama, de repente la decisión más fácil es levantarte y ponerte los zapatos para salir a caminar. El comportamiento no cambió porque cambiaste tu fuerza de voluntad. Cambió porque cambiaste el entorno. Piensa en qué cosas en tu entorno actual están saboteando tu disciplina. ¿Tienes comida que no quieres comer fácilmente accesible? ¿Tienes aplicaciones en la pantalla principal del teléfono que te roban el tiempo? ¿Tu espacio de trabajo está lleno de distracciones? ¿Tienes la televisión en un lugar donde es inevitable encenderla cuando llegas a casa? Cada una de esas cosas es una trampa. Y la solución no es tener más fuerza de voluntad para resistirlas. La solución es rediseñar el entorno para que esas trampas dejen de existir. Añade fricción a lo que no quieres hacer. Elimina la fricción de lo que sí quieres hacer. Este principio solo, aplicado de manera consistente, puede transformar tu vida radicalmente sin requerir que seas una persona diferente ni que tengas una fortaleza mental sobrehumana. Ahora vamos a hablar de los hábitos. Y aquí quiero que escuches con mucha atención, porque la mayoría de la gente entiende los hábitos de manera equivocada. Un hábito no es una acción que haces conscientemente con esfuerzo cada día. Un hábito es una acción que tu cerebro ha automatizado tanto que puede ejecutarla en piloto automático sin consumir energía cognitiva consciente. Cuando conduces un auto, no piensas en cada movimiento. Cuando lavas los dientes, tu mente puede estar en otra parte. Eso es un hábito verdaderamente instalado. Y la pregunta es, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo conviertes una acción difícil en algo automático? La respuesta tiene que ver con el bucle del hábito. Todo hábito tiene tres partes: una señal, una rutina y una recompensa. La señal es el disparador que activa el comportamiento. La rutina es el comportamiento en sí, y la recompensa es lo que hace que el cerebro quiera repetir ese ciclo. Cuando entiendes esto, puedes diseñar hábitos con intención en lugar de dejar que el cerebro los forme al azar. Primero, elige señales muy claras y concretas para los hábitos que quieres construir. No voy a hacer ejercicio por las mañanas, sino cuando suene la alarma a las 6:30 me levanto, me pongo los zapatos que están al lado de la cama y salgo a caminar durante 20 minutos. La señal es la alarma. La rutina es levantarse, ponerse los zapatos y caminar. La recompensa inicial puede ser un café especial que solo te permites después de caminar, o la sensación de logro, o escuchar un podcast que te encanta únicamente durante ese paseo. Segundo, empieza ridículamente pequeño. Esto es tan importante que lo voy a repetir de diferentes maneras. El primer error que comete la gente es empezar con metas demasiado grandes para el músculo que todavía no tienen. Si llevas meses sin hacer ejercicio y quieres retomar el hábito, no empieces con 1 hora en el gimnasio, empieza con 5 minutos de caminata. Si llevas meses sin leer y quieres retomar la lectura, no te pongas la meta de 30 páginas. Empieza con 2 páginas. Si llevas meses sin meditar, no empieces con 20 minutos. Empieza con 2 minutos de respiración consciente. La lógica detrás de esto es contraintuitiva, pero poderosa. El objetivo en las primeras semanas no es el resultado de la acción. El objetivo es demostrarle a tu cerebro que puedes cumplir con lo que te propones. Cada vez que cumples, aunque sea con 2 minutos de meditación, tu cerebro recibe una señal. Esta persona cumple. Esta persona hace lo que dice. Esta persona es disciplinada. Y esa señal va construyendo la identidad que mencionamos antes. Hay un concepto que Brian Tracy lleva años enseñando sobre la disciplina del momento, la acción de actuar en el instante en que te propones hacer algo, sin negociar contigo mismo, sin esperar el momento perfecto, sin dejar que la mente empiece a construir argumentos para posponerlo. Ese primer movimiento, ese primer gesto en la dirección correcta, es el que rompe la inercia. Y la inercia es tu enemigo más grande cuando estás intentando recuperar la disciplina. La inercia funciona en ambas direcciones. Un cuerpo en reposo tiende a quedarse en reposo. Un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento.
Cuando llevas días, semanas o meses en reposo, la inercia del reposo es enorme. La cantidad de energía que se necesita para romperla es mayor de lo que tu cerebro está dispuesto a invertir cuando está cómodo. Por eso la clave no es esperar tener energía para empezar, es empezar para tener energía. El movimiento genera el impulso genera más movimiento, y antes de que te des cuenta, la inercia ha cambiado de dirección. Esto también explica por qué el primer día de vuelta al gimnasio siempre es el más difícil, y el segundo también, y el tercero. Pero en algún punto de esa primera semana o esa segunda semana, algo cambia. Ya no tienes que convencerte con el mismo esfuerzo. Ya no sientes la misma resistencia. El movimiento empieza a tener su propio impulso, y eso es exactamente la sensación de que el músculo de la disciplina está volviéndose más fuerte. Hablemos ahora de algo que casi nadie menciona cuando habla de recuperar la disciplina: la relación con la incomodidad. Toda forma de disciplina implica incomodidad. Levantarse cuando el cuerpo quiere seguir durmiendo es incómodo. Hacer ejercicio cuando estás cansado es incómodo. Leer en lugar de ver televisión es incómodo. Trabajar en tu proyecto personal en lugar de descansar es incómodo. Comer saludable cuando tienes opciones más sabrosas enfrente es incómodo. La disciplina es, en esencia, la capacidad de elegir el malestar a corto plazo para obtener el beneficio a largo plazo. Y aquí está el problema. El cerebro moderno, especialmente después de haber sido entrenado por meses o años de gratificación inmediata, tiene una tolerancia muy baja a la incomodidad. El mínimo roce, el mínimo esfuerzo, la mínima sensación de que algo es difícil, y el cerebro inmediatamente busca la salida fácil. A eso se le llama en neurociencia el sistema de evitación. Y es muy poderoso. La buena noticia es que la tolerancia a la incomodidad también es un músculo, y se puede entrenar de la misma manera que cualquier otro músculo, con exposición gradual y progresiva. Empieza por hacer pequeñas cosas incómodas a propósito, no porque sean útiles en sí mismas, sino para enseñarle a tu cerebro que la incomodidad no es una señal de peligro, es simplemente una señal de crecimiento. Dúchate con agua fría durante 30 segundos al final de tu ducha caliente. No porque el agua fría te vaya a cambiar la vida en sí misma, sino porque en el momento en que el cerebro grita que pares y tú eliges continuar, estás entrenando el músculo de sobreponerte a los impulsos inmediatos. Ese mismo músculo que usas para no rendirte ante lo incómodo en la ducha, es el mismo que usas para no rendirte ante lo incómodo cuando llevas 20 minutos trabajando en algo difícil y tu cerebro quiere distraerse. Otro ejercicio poderoso. Cuando tengas el impulso de hacer algo que sabes que no te conviene, cuenta hasta 10 antes de actuar. No para no hacerlo necesariamente, sino para insertar espacio entre el impulso y la acción. La disciplina vive en ese espacio, en ese momento entre el deseo y la decisión. Entrenar ese espacio es entrenar tu libertad real. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con cómo el cerebro procesa el tiempo y por qué eso es tan relevante para la disciplina. El cerebro humano tiene una tendencia natural al descuento temporal. Esto significa que valora mucho más una recompensa pequeña ahora que una recompensa grande en el futuro. Si te ofrezco $100 hoy o $150 en un mes, la mayoría de las personas elige los 100 de hoy, aunque matemáticamente sea una peor decisión. Ese mismo principio opera en cada momento de elección de la vida cotidiana. El placer de revisar el teléfono es ahora. El placer de haber construido una carrera sólida es en 5 años. El placer de comer la hamburguesa es ahora. El placer de tener un cuerpo saludable es en 6 meses. El placer de quedarte en la cama es ahora. El placer de haber corrido una maratón es en el futuro. El cerebro, si no interviene ningún mecanismo consciente, siempre va a elegir el ahora. Siempre. Entonces, ¿cómo contrarresta esto a alguien que quiere recuperar su disciplina? Con 2 estrategias fundamentales. La primera es hacer que la recompensa futura se sienta más real y presente. Visualiza con detalle el resultado que quieres obtener, no como una fantasía vaga,
como una imagen nítida, específica, sensorial. Siéntela en el cuerpo. El cerebro no distingue bien entre lo que imagina vívidamente y lo que experimenta. Cuanto más real se sienta el futuro que quieres crear, menos tentador se verá el placer inmediato en comparación. La segunda estrategia es hacer el comportamiento disciplinado más recompensante en el presente. Crea rituales placenteros alrededor de los hábitos que quieres construir. El café especial de después del ejercicio. El podcast favorito solo durante las caminatas. La playlist que te encanta únicamente cuando estás trabajando en tu proyecto. La vela que enciendes cuando te sientas a leer. Estos pequeños placeres inmediatos hacen que la acción disciplinada tenga una recompensa presente, no solo futura, lo cual hace que el cerebro empiece a buscarla en lugar de resistirla. Quiero ahora tocar un tema delicado pero absolutamente crucial: el fracaso. Porque cuando estás en el proceso de recuperar tu disciplina, vas a fallar. No es una posibilidad, es una certeza. Va a haber días que no cumplas con lo que te propusiste, días que cedas a la tentación, días que te despiertes sin energía y no hagas nada de lo que planeabas. Y la manera en que respondas a esos días es lo que va a determinar si realmente recuperas tu disciplina o si entras en otro ciclo de fracaso, culpa y abandono. La regla más importante que puedes aprender sobre la consistencia no es nunca falles, es nunca falles 2 veces seguidas. Un día malo es un accidente, 2 días malos seguidos son el inicio de un patrón, 3 días malos seguidos son el principio del abandono. Cuando fallas un día, la decisión más importante de tu vida en ese momento es qué haces al día siguiente. Si vuelves, el hábito sobrevive. Si no vuelves, el hábito muere. Y para poder volver al día siguiente, necesitas algo que muy pocas personas tienen, pero que puede cultivarse: la autocompasión estratégica. No la compasión que te excuse de todo, no la compasión que diga que todo está bien cuando no lo está, sino la compasión que reconoce que eres un ser humano en un proceso, que los errores son parte del aprendizaje y que la caída no te define, solo la respuesta a la caída. Cuando te fallas a ti mismo, hay 2 voces que pueden responder. La primera es la voz del crítico interior, que dice cosas como: sabía que no podías, siempre haces lo mismo, nunca vas a cambiar, eres un fracasado. Esa voz no te ayuda, no te motiva, no te impulsa a mejorar, solo añade vergüenza sobre vergüenza hasta que la única manera de escapar de la vergüenza es seguir evitando el comportamiento disciplinado, porque mientras no lo intentes, no puedes fallar de nuevo. La segunda voz es la del mentor interno que dice: fallaste hoy, está bien, esto no te define, mañana vuelves. Esto es un proceso largo y habrá altibajos. Lo importante es la dirección general, no cada día individual. Esa voz es la que te permite levantarte y seguir. Esa voz es la que tienen las personas que realmente logran cambios sostenidos a lo largo del tiempo. Practica hablarle a ti mismo como le hablarías a un amigo querido que está intentando mejorar y tuvo un tropiezo, no con condescendencia, con honestidad y con cariño al mismo tiempo. Eso no es debilidad, eso es inteligencia emocional aplicada al autodesarrollo. Ahora vamos a hablar del enemigo que nadie menciona: la procrastinación crónica. Cuando la disciplina se pierde, casi siempre llega la procrastinación a ocupar su lugar. Y la procrastinación no es pereza. Esa es la cosa más importante que quiero que entiendas sobre ella. La procrastinación es regulación emocional. Cuando postergas algo, no es porque seas flojo, es porque hay alguna emoción negativa asociada a esa tarea, como el miedo al fracaso, el miedo a no hacerlo bien, el aburrimiento, la incertidumbre, el agobio, y tu cerebro está buscando la manera de evitar esa emoción negativa. Esto significa que la solución a la procrastinación no es forzarte más, es entender qué emoción negativa está asociada a la tarea y abordarla directamente. ¿Por qué no arrancas con ese proyecto? ¿Es porque en el fondo tienes miedo de que no sea bueno? ¿Porque no sabes exactamente por dónde empezar y esa incertidumbre es incómoda? ¿Porque la tarea es tan grande
¿Que no puedes ver el camino completo y eso te paraliza? Una vez que identificas la emoción, puedes trabajar con ella. Si es miedo al fracaso, recuerda que el primer borrador siempre es malo y eso es completamente normal. El objetivo no es ser perfecto, el objetivo es empezar. Si es incertidumbre sobre por dónde empezar, reduce la tarea a su unidad más pequeña posible y haz solo eso. Si es agobio por el tamaño de la tarea, deja de pensar en la tarea completa y piensa solo en el siguiente paso, el siguiente 5 minutos, el siguiente renglón. Hay una técnica que funciona extraordinariamente bien para romper la procrastinación y que se llama el compromiso de 2 minutos. Cuando tienes que empezar algo que estás postergando, dite a ti mismo que solo vas a hacerlo durante 2 minutos. Solo 2. Después de 2 minutos puedes parar si quieres. La mayoría de las veces no pararás, porque arrancar era la parte difícil, no continuar. Pero incluso si paras después de 2 minutos, habrás ganado algo importante. Le habrás demostrado a tu cerebro que puedes empezar. Y eso es exactamente lo que necesitas. Otra estrategia que complementa todo lo anterior es lo que se conoce como la regla del 10-10-10. Cuando estás a punto de tomar una decisión que sabes que no te conviene, pregúntate, ¿cómo me voy a sentir respecto a esta decisión en 10 minutos? ¿En 10 meses? ¿En 10 años? Esta simple pregunta amplía el horizonte temporal de tu cerebro y te ayuda a ver más allá del impulso del momento. La respuesta casi siempre clarifica la decisión correcta de manera inmediata. Quiero hablar ahora sobre la energía, porque hay algo que la gente confunde constantemente con falta de disciplina y que en realidad es falta de energía. Si estás durmiendo mal, si estás alimentándote de manera pobre, si llevas semanas o meses sin moverse físicamente, si estás en un estado de estrés crónico, tu capacidad cognitiva para tomar buenas decisiones, para resistir impulsos y para mantenerte enfocado está físicamente reducida. No es metáfora, es química cerebral. El cortisol elevado por estrés crónico afecta el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada exactamente de la toma de decisiones racionales, el control de impulsos y la planificación a largo plazo. Un cerebro bajo estrés crónico, literalmente, no puede funcionar igual que un cerebro descansado y equilibrado. Así que si llevas meses sintiéndote agotado, estresado o apagado, parte de tu trabajo para recuperar la disciplina tiene que incluir recuperar la energía básica. El sueño es lo primero. No hay ninguna estrategia de productividad, ningún hábito, ninguna rutina matutina que compense la falta de sueño. Dormir bien no es un lujo, es la base de todo lo demás. Si estás durmiendo menos de 7 horas de manera regular, ahí empieza tu trabajo. Antes que cualquier otra cosa. El ejercicio físico es lo segundo, no por vanidad, no por estética, sino porque el movimiento físico regular es el mecanismo más efectivo que existe para regular el estado de ánimo, reducir el estrés, aumentar la energía, mejorar la concentración y fortalecer exactamente las regiones del cerebro que necesitas para ser disciplinado. 30 minutos de caminata al día cambia la química cerebral de maneras que ningún suplemento ni ninguna aplicación puede replicar. Y la alimentación es lo tercero. No estoy diciendo que tengas que seguir una dieta perfecta. Estoy diciendo que si tu dieta habitual está dominada por alimentos ultraprocesados, azúcar refinada y poca agua, tu cerebro no tiene el combustible que necesita para funcionar en su mejor nivel. No para hacer cambios drásticos de golpe, para empezar a añadir un vaso de agua más por día, una porción de vegetales más por semana, pequeños cambios que van mejorando el combustible que entra al sistema. Cuando tienes sueño, movimiento y nutrición básica funcionando, tu capacidad para todo lo demás mejora de manera dramática. La disciplina ya no parece tan lejana. Los hábitos se instalan con menos fricción. La resistencia al cambio disminuye, no porque hayas desarrollado una fortaleza mental sobrehumana, sino porque le has dado al sistema nervioso los recursos que necesita para operar. Hablemos ahora de la claridad de propósito, porque hay una razón profunda
por la que la disciplina se pierde, que va más allá de los hábitos, el entorno y la energía. Y es que muchas personas no saben realmente por qué quieren ser disciplinadas. Tienen una idea vaga de que deberían ser más productivas, deberían levantarse más temprano, deberían comer mejor, deberían hacer más, pero no tienen un para qué poderoso y concreto detrás de esos deberías. La disciplina sin propósito es un esfuerzo sin dirección, es agotador, es vacío, es sostenible solo por un tiempo muy corto antes de que el cerebro diga, ¿para qué tanto esfuerzo si no sé a dónde voy? La disciplina poderosa, la que dura, la que te lleva a lugares que no creías posibles, siempre está conectada a algo más grande que el acto en sí mismo. ¿Por qué quieres recuperar tu disciplina? No la respuesta superficial, la respuesta real. ¿Qué quieres construir? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué impacto quieres tener? ¿Qué versión de ti mismo quieres ser en 5 años? ¿Qué lamentarías no haber hecho en los próximos 10 años si sigues en el mismo camino de hoy? Esas preguntas duelen, y por eso la mayoría no se las hace. Pero son exactamente las preguntas cuyas respuestas le dan a tu disciplina un combustible que ninguna técnica ni ningún truco puede igualar. Cuando tienes claridad de propósito, la incomodidad de la disciplina cambia de naturaleza. Deja de sentirse como un sacrificio y empieza a sentirse como una inversión. Deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un acto de amor hacia el yo que serás en el futuro. La diferencia entre esas dos experiencias es la diferencia entre la disciplina que se sostiene y la que colapsa. Escribe tu propósito, no en abstracto, con detalles. ¿Qué tendrás? ¿Qué sentirás? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo te verás a ti mismo en el espejo? ¿Qué dirán de ti las personas que más te importan? Cuanto más concreto, más poderoso. Pon ese propósito en un lugar donde lo veas todos los días. Léelo por la mañana. Léelo cuando sientas ganas de rendirte. Déjalo ser el faro cuando la motivación fluctúe, porque la motivación siempre fluctúa. Solo el propósito permanece estable. Ahora quiero hablarte de la trampa de la perfección, porque hay un tipo particular de persona que pierde la disciplina de una manera muy específica. Son personas inteligentes, exigentes consigo mismas, que tienen estándares muy altos, y paradójicamente, esos estándares altísimos son exactamente lo que les impide avanzar. Porque si no pueden hacerlo perfectamente, prefieren no hacerlo. Si no tienen el tiempo perfecto, las condiciones perfectas, la energía perfecta, el plan perfecto, no empiezan y esperan. Y mientras esperan, el tiempo pasa, la vida pasa y la disciplina sigue sin recuperarse. El perfeccionismo es una forma de procrastinación disfrazada de estándar elevado. Es el miedo al fracaso, escondido detrás de la exigencia, y su cura es entender profundamente que lo imperfecto que se hace es infinitamente más valioso que lo perfecto que nunca se llega a hacer. El músculo de la disciplina no se construye con actuaciones perfectas, se construye con apariciones consistentes, aunque sean torpes, aunque sean incompletas, aunque estén lejos del ideal. Permítete ser un principiante de nuevo. Permítete que tu primera semana de disciplina recuperada sea desordenada. Permítete llegar solo al 80% de lo que planeabas. 80% de algo siempre es infinitamente mejor que 100% de nada. Y esas apariciones imperfectas pero consistentes son exactamente las que van construyendo el hábito, la identidad y el músculo que buscas. Hay un principio que quiero que grabes en tu mente. El progreso importa más que la perfección y la consistencia importa más que la intensidad. Alguien que hace ejercicio 20 minutos todos los días durante un año supera en resultados a alguien que hace 2 horas los sábados con perfección impecable. Alguien que lee 2 páginas cada noche sin falta termina más libros que alguien que se propone leer 100 páginas los domingos, pero pocas veces cumple. La frecuencia y la constancia ganan siempre contra la intensidad esporádica. Vamos a profundizar ahora en algo que pocos abordan: la relación entre la disciplina y las emociones.
Porque existe la idea muy extendida de que las personas disciplinadas no sienten emociones o que las suprimen, que simplemente se ponen en modo robot y ejecutan. Y eso es completamente falso. Las personas disciplinadas sienten exactamente las mismas emociones que todos los demás. Sienten desgana, pereza, miedo, incertidumbre, aburrimiento. La diferencia no es que no las sientan, la diferencia es que han aprendido a actuar a pesar de ellas. Esto es lo que se llama acción comprometida. No significa que esperes sentirte motivado para actuar. Significa que actúas incluso cuando no te sientes motivado. No que suprimes los sentimientos, sino que los observas, los aceptas y los dejas estar mientras haces lo que tienes que hacer de todas maneras. Me siento cansado y aún así voy a caminar 20 minutos. Me siento desmotivado hoy y aún así voy a abrir el documento y escribir aunque sea un párrafo. La emoción no dicta la acción. La elección dicta la acción. Este cambio de perspectiva es liberador, porque significa que nunca tienes que esperar a sentirte de una manera particular para ser disciplinado. La disciplina no depende del estado de ánimo. El estado de ánimo cambia todo el tiempo. La disciplina puede ser constante independientemente de eso, precisamente porque no depende de cómo te sientes, sino de quién eliges ser en cada momento. Quiero hablarte también de la importancia de los sistemas sobre las metas. Las metas son el resultado que quieres lograr. Los sistemas son los procesos que te llevan a ese resultado, y hay una diferencia enorme entre enfocarse en la meta y enfocarse en el sistema. Cuando te enfocas solo en la meta, vives en un estado de insatisfacción constante hasta que la alcanzas. Si la meta es perder 10 kilos, cada día que no eres más delgado es un fracaso. Si la meta es publicar un libro, cada día que el libro no está terminado es un fracaso. Eso es agotador y desmotivante. Pero cuando te enfocas en el sistema, cada día que ejecutas el sistema es un éxito. Si el sistema es caminar 30 minutos y comer de manera equilibrada, cada día que lo haces es una victoria, independientemente de cuánto hayas bajado de peso todavía. Si el sistema es escribir 500 palabras al día, cada día que escribes es una victoria, independientemente de cuántas páginas tiene el libro todavía. Y esa sensación de victoria diaria es la que alimenta la motivación para continuar. Las metas te muestran la dirección. Los sistemas te llevan ahí. Diseña tus sistemas, ejecútalos con constancia y los resultados llegarán inevitablemente. No porque seas especial, sino porque así funciona la acumulación de pequeñas acciones consistentes a lo largo del tiempo. Esto también resuelve el problema del no tengo tiempo. La mayoría de las personas dice no tener tiempo para sus hábitos y rutinas, pero la realidad es que casi nunca es un problema de tiempo. Es un problema de prioridades. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia es en qué las invertimos. Y muchas veces, cuando alguien dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio, lo que realmente está diciendo es que tiene 30 minutos disponibles, pero eligió invertirlos en otra cosa. No estoy juzgando esas elecciones. A veces el descanso es exactamente lo que se necesita, pero hay una diferencia entre elegir conscientemente cómo usas tu tiempo y no darte cuenta de cómo se va. Haz una auditoría honesta de tu tiempo durante una semana. Anota qué haces en bloques de 1 hora. La mayoría de las personas descubre con ese ejercicio que hay varias horas por semana que están siendo consumidas por actividades de poco valor que podrían reasignarse a sus prioridades reales. Y hablando de prioridades, quiero introducir el concepto de las tareas de alto impacto. No toda la disciplina tiene el mismo rendimiento. Hay ciertas tareas que, cuando las haces de manera consistente, cambian todo lo demás. Tu salud física impacta tu energía mental. Tu energía mental impacta tu productividad. Tu productividad impacta tus resultados. Tus resultados impactan tu autoconfianza. Tu autoconfianza impacta tu disciplina. Encuentra las 2 o 3 acciones que, si las hicieras consistentemente, tendrían el mayor impacto en tu vida. Ahí va tu energía de disciplina, no en todo.
en lo que mueve el sistema. Ahora vamos a hablar de algo que puede parecer filosófico, pero que tiene implicaciones muy prácticas: la diferencia entre motivación y compromiso. La motivación es un sentimiento. Viene y va. Aparece cuando algo te emociona, cuando ves resultados, cuando te comparas favorablemente, cuando el entorno es favorable. Pero desaparece cuando estás cansado, cuando no ves resultados inmediatos, cuando el trabajo es tedioso, cuando la vida se complica. El compromiso es diferente. El compromiso es una decisión que tomas una sola vez y que no renegocias cada mañana cuando suena la alarma. El compromiso es decirle sí a algo de manera permanente, sin importar cómo te sientes en un momento dado. Me comprometí a caminar todas las mañanas, así que lo hago aunque hoy no tenga ganas. El compromiso no pregunta si tienes ganas. El compromiso simplemente ejecuta. Las personas que dependen de la motivación son inconsistentes por definición, porque la motivación es inconsistente. Las personas que operan desde el compromiso son consistentes por definición, porque el compromiso no depende del estado de ánimo. Haz el cambio de esperar la motivación a operar desde el compromiso. Ese cambio de perspectiva solo puede transformar completamente tu relación con la disciplina. Quiero también hablarte de la disciplina en contexto social, porque el entorno humano es tan importante como el entorno físico. Las personas con las que pasas más tiempo tienen una influencia enorme en tus comportamientos, tus creencias y tus estándares. Si estás rodeado de personas que no tienen hábitos saludables, que normalizan la procrastinación, que refuerzan la narrativa de que el esfuerzo no vale la pena, eso afecta tu propia disciplina de maneras que ni siquiera percibes conscientemente. Esto no significa que tengas que alejarte de todos los que te quieren o que no sean perfectamente productivos. Significa que tienes que ser intencional sobre con quién pasas tiempo y de qué hablan. Busca comunidades, aunque sean virtuales, de personas que estén trabajando hacia metas similares a las tuyas. Busca un compañero de responsabilidad, alguien a quien reportarle tus avances y ante quien no quieras quedar mal. La presión social positiva es uno de los mecanismos más efectivos para mantener la disciplina, especialmente en las primeras semanas cuando el hábito todavía no está instalado. También existe algo llamado contagio emocional y conductual. Los comportamientos de las personas que nos rodean se nos pegan de manera inconsciente. Si tu círculo social hace ejercicio, es más probable que tú hagas ejercicio. Si tu círculo social lee, es más probable que leas. Si tu círculo social trabaja en proyectos personales con seriedad, es más probable que tú lo hagas también. Elige con cuidado a quien dejas entrar a tu campo de influencia. Y si no puedes cambiar fácilmente tu entorno social físico, puedes hacerlo de manera selectiva con quién consumes en redes sociales, qué podcasts escuchas, qué libros lees, qué videos ves. Tu mente se alimenta de lo que le das. Dásela a personas que ya han logrado lo que quieres lograr, que modelan el tipo de vida que aspiras a tener, sin obsesionarte con compararte, sino absorbiendo la posibilidad, el estándar, el ejemplo de que lo que quieres es posible. Llegamos a un punto que me parece fundamental y que muchas personas pasan por alto: la celebración de los pequeños avances. El cerebro aprende a través del refuerzo. Cuando celebras un avance, aunque sea pequeño, le estás diciendo al cerebro que ese comportamiento produce algo bueno, y el cerebro querrá repetirlo. Cuando ignoras los pequeños avances y solo te enfocas en cuánto falta todavía, el cerebro no recibe señal positiva y la motivación de continuar se debilita. Aprende a celebrar el hecho de que hoy cumpliste con tu hábito de 15 minutos de lectura, aunque hayas querido hacer 30 y solo hiciste 15. Hiciste 15. Eso es un éxito. Celebra el hecho de que esta semana cambiaste 3 cenas en lugar de seguir comiendo lo que no te convenía. Aunque hubieras querido cambiarlas todas, 3 es más que 0. Eso es un avance real. Las celebraciones no tienen que ser grandes. Pueden ser tan simples como reconocer internamente: lo hice. Hoy lo hice. Eso importa. Puede ser hacer una marca en un calendario.
Puede ser escribir en un diario de gratitud lo que lograste ese día. Puede ser tomarte un momento de silencio y darte una palmada metafórica en la espalda. Lo que importa es el acto consciente de reconocer el progreso. Porque el progreso, aunque sea microscópico, es real. Y lo real que no se reconoce tiene menos poder que lo real que sí se reconoce. No dejes que tus avances pasen invisibles. Míralos, nómbralos, celébralos. Deja que el cerebro sienta que vale la pena seguir. Antes de cerrar, quiero hablarte de algo que lo abarca todo: la paciencia. Vivimos en una cultura de inmediatez que nos ha convencido de que si algo no funciona en una semana, no funciona. Si no ves resultados en un mes, el método es malo. Si no llegas a la meta en 3 meses, abandonas y buscas otro camino. Y esa mentalidad de corto plazo es incompatible con la construcción de una disciplina real. Los cambios profundos en el comportamiento humano toman tiempo, no semanas, meses, a veces años. El cerebro necesita tiempo para recablear sus circuitos, para construir nuevas conexiones neuronales, para automatizar lo que antes era un esfuerzo consciente. Y durante ese proceso hay una fase que los investigadores llaman el Valle del Desencanto, que es ese periodo entre cuando empiezas a hacer el trabajo y cuando ves los resultados. Es el periodo más peligroso, porque el esfuerzo es visible, pero los resultados todavía no. Muchas personas abandonan justo en ese valle. Se esfuerzan durante semanas, no ven resultados drásticos, concluyen que no funciona y lo dejan, sin saber que estaban a semanas, quizás días, de cruzar al otro lado del valle, donde los resultados empiezan a aparecer de manera acelerada. La paciencia no es pasiva, es la capacidad de seguir actuando mientras confías en el proceso, aunque los resultados todavía no sean visibles. La curva del aprendizaje y del cambio no es lineal. No es que cada semana el progreso sea proporcional al esfuerzo. El progreso muchas veces es invisible por mucho tiempo y luego explota de manera repentina, como el bambú, que pasa 4 años sin crecer visiblemente sobre la superficie porque está construyendo un sistema de raíces profundo, y luego, en el 5.º año, crece más de 20 metros. Tus hábitos, tus disciplinas, tus cambios de comportamiento son como el bambú. El trabajo que haces ahora, aunque no lo veas, está construyendo las raíces. La explosión de resultados viene después. Así que cuando estés en ese valle del desencanto, cuando hayas estado trabajando en tu disciplina durante semanas y todavía no veas los resultados que querías, recuerda el bambú y sigue. Un día más, una semana más, un mes más, porque el lado del valle donde están los resultados es el mismo camino, solo que un poco más lejos de donde estás ahora. Para ir cerrando, quiero darte algo concreto y práctico que puedes hacer hoy mismo. No mañana, no la próxima semana. Hoy, cuando termines de escuchar esto, escoge una sola acción, la más pequeña posible, que esté alineada con la persona que quieres ser. Una acción tan pequeña que te parezca ridícula hacerla. 2 minutos de caminata. Un vaso de agua extra. 5 respiraciones conscientes. Ordenar un solo cajón. Escribir 3 palabras en un documento que llevas semanas sin abrir. Una sola acción, ridículamente pequeña. Y hazla. Hoy. Sin negociar. Sin buscar el momento perfecto. Sin esperar a tener más energía o más claridad. Hazla ahora mismo. Y cuando la hayas hecho, observa lo que sientes. No el resultado de la acción, que será mínimo porque es mínima, sino la sensación de haber cumplido contigo mismo, de haber dicho que ibas a hacer algo y haberlo hecho. Esa sensación es la semilla, y de esa semilla, si la riegas día tras día con consistencia, crecerá algo mucho más grande de lo que puedas imaginar ahora mismo. Recuperar la disciplina no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien siempre tuviste el potencial de ser. Es la oportunidad de reescribir la historia que te cuentes sobre ti mismo. Es la posibilidad de llegar al final de cada día sintiéndote orgulloso, no exhausto de haberte mentido. Es el regalo que le haces al tú del futuro. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad,
la consistencia sobre el impulso, el propósito sobre la distracción. Y ese regalo es posible, no para otras personas especiales, para ti, exactamente como eres ahora mismo, con las condiciones que tienes ahora mismo, en el punto del camino donde estás ahora mismo. Todo lo que se necesita es el primer paso, y el primer paso siempre está disponible, siempre es posible, siempre está a tu alcance. Empieza hoy, no perfectamente, no completamente. Empieza como puedas, pero empieza, y mañana empieza de nuevo, y el día siguiente, de nuevo. Y así, un día a la vez, la disciplina que perdiste no solo volverá, se convertirá en algo que nunca fue, la disciplina que elegiste conscientemente, con propósito, con comprensión y con el compromiso firme de quien sabe exactamente por qué lo hace. Eso es lo que nadie te puede quitar. No el éxito de ayer ni el fracaso de hoy, sino la decisión de mañana. Y esa decisión ya la estás tomando, en este momento. Al haber llegado hasta aquí, al haber escuchado todo esto, algo en ti ya está listo para volver. Escúchalo, síguelo. El camino está ahí y tú ya sabes cómo caminarlo. La disciplina no es la ausencia de tentación, es la práctica continua de elegir quién quieres ser sobre lo que quieres en el momento. Cada elección que haces en la dirección correcta es una victoria. Cada victoria es evidencia de que eres capaz. Cada evidencia fortalece la identidad, y la identidad fortalecida hace que la siguiente elección sea un poco más fácil. Así funciona el ciclo virtuoso que estás a punto de activar. El momento no es perfecto, nunca lo será, pero tú estás aquí, y eso en sí mismo ya es un comienzo.